El aire de Madrid en aquella tarde de finales de primavera olía a tilos y a asfalto recalentado, una mezcla que a Ricardo Vargas siempre le había resultado extrañamente reconfortante. Sin embargo, desde hacía 3 años, 2 meses y 11 días, el confort era una tierra extranjera de la que se había exiliado. El Bentley negro se deslizaba con un susurro por la calle de Alcalá, su interior de cuero y madera de nogal, un sarcófago de silencio que lo aislaba del bullicio de la ciudad. Ricardo miraba por la ventanilla tintada, pero no veía nada. Sus ojos, grises como el Cantábrico en un día de tormenta, estaban fijos en un pasado que se negaba a desvanecerse. Su chofer, un hombre leal y discreto llamado Fermín, conocía bien aquella mirada ausente. Sabía que su jefe no estaba allí, en el lujoso coche de camino a otra reunión sin sentido en su imperio inmobiliario. Estaba en un chalet en Mirasierra, en un viaje a San Sebastián, en la cama deshecha de su mansión de La Moraleja, siempre junto a ella, junto a Elena. «Señor Vargas, hemos llegado a la Plaza Mayor. ¿Desea que lo espere aquí o que busque aparcamiento?» La voz de Fermín era suave, un intento de anclarlo en el presente. Ricardo parpadeó. «La Plaza Mayor. ¿Por qué estamos aquí, Fermín?» «Usted me lo indicó, señor. Dijo que quería caminar un poco». Ricardo no lo recordaba. Últimamente, sus días eran un borrón de decisiones automáticas dictadas por una inercia que apenas lo mantenía en movimiento. Salió del coche, el sol de la tarde lo golpeó con una calidez que le resultó ofensiva. Se ajustó la corbata de seda, un gesto inútil contra el desorden de su alma. La plaza bullía de vida. Turistas con cámaras, niños persiguiendo palomas, el murmullo de 100 conversaciones mezclándose bajo los soportales. Para Ricardo, era solo ruido. Un recordatorio estridente de un mundo que seguía girando sin la única persona que le daba sentido. Fue entonces cuando la vio. Estaba junto a un puesto de flores, uno de tantos que salpicaban la plaza con manchas de color. Llevaba un delantal sencillo sobre un vestido de verano y estaba arreglando un ramo de claveles rojos. El sol poniente se enredaba en su cabello, un castaño oscuro con reflejos cobrizos, exactamente igual que el de Elena. Ricardo se detuvo en seco. El corazón, ese músculo perezoso y doliente, le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en una de las farolas de hierro forjado. No podía ser. Era una ilusión, un truco de la luz y de una mente torturada por el duelo. Pero entonces ella se giró. Y el mundo de Ricardo se fracturó. Era el rostro de Elena. La misma nariz respingona salpicada de pecas casi invisibles. La misma curva suave de la mandíbula. Los mismos pómulos altos que se sonrojaban con facilidad. Y los ojos, Dios santo, los ojos. Eran 2 esmeraldas líquidas, idénticas a las que lo habían mirado con amor, con picardía y, en su último momento, con un terror que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Un sudor frío le recorrió la espalda. El ruido de la plaza se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Se quedó paralizado, helado, a unos 30 metros de distancia, observándola. La mujer sonrió a una clienta, una sonrisa cansada pero genuina, y al hacerlo, una pequeña arruga se formó junto a su ojo izquierdo. El hoyuelo de Elena. El mismo hoyuelo que él solía besar cada mañana. La clienta pagó y se fue. La mujer se agachó para recoger un cubo de agua, y el movimiento fue tan familiar, tan dolorosamente idéntico a la forma en que Elena se movía en su jardín, que Ricardo sintió que le faltaba el aire. ¿Era un fantasma? ¿Se había vuelto loco por fin? Un recuerdo lo asaltó con la fuerza de un huracán. Estaban en su casa de campo cerca de Pedraza. Hacía 5 años. Elena, con un vestido similar y el pelo recogido de la misma manera desordenada, estaba de rodillas en la tierra, plantando lavanda. Se había girado hacia él, con la cara manchada de tierra y una sonrisa que abarcaba todo el universo. «Ricardo, ven a ayudarme, perezoso. Estas flores no se van a plantar solas». Él se había reído, se había arrodillado a su lado y le había besado la nariz manchada. El olor a tierra mojada, a lavanda y al perfume de su piel se mezcló en su memoria, tan vívido que casi pudo olerlo allí mismo, en medio del asfalto de la Plaza Mayor. La mujer del puesto de flores se pasó una mano por la frente, apartándose un mechón de pelo. Sus manos no eran las de Elena. Estaban enrojecidas, con los nudillos ligeramente hinchados, las manos de alguien que trabajaba duro, que luchaba.
Las manos de Elena habían sido suaves, cuidadas, perfectas para sostener una copa de vino o acariciar el lomo de su galgo. Esta era la primera fisura en la perfecta ilusión, pero el rostro. Ese rostro era un milagro y una tortura. Ricardo sintió un impulso primario de correr hacia ella, de tocarla, de decir su nombre, Elena, pero la palabra murió en su garganta. ¿Qué le diría? Disculpe, ¿es usted la reencarnación de mi esposa muerta? Lo tomaría por un loco, o peor, por un acosador. Se quedó allí, inmóvil, observándola durante casi una hora, oculto entre la multitud, mientras ella atendía a los clientes, envolvía flores en papel de estraza y contaba las monedas con dedos ágiles. Cada gesto era una puñalada de recuerdo. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la manera en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, eran los gestos de Elena, ejecutados por una extraña. Cuando el sol comenzó a desaparecer tras los tejados y las luces de la plaza se encendieron, la mujer empezó a recoger su puesto. Ricardo observó cómo cargaba los cubos vacíos y las flores sobrantes en un pequeño carrito. Se movía con una eficiencia cansada, la de alguien que repetía la misma rutina día tras día. La vio alejarse, empujando el carrito por una de las calles laterales que salían de la plaza, desapareciendo en la penumbra. Ricardo se quedó solo, temblando. El frío que sentía no era por la brisa del atardecer. Era un frío que le nacía de las entrañas, el frío de la tumba de Elena que de repente se había abierto para mostrarle un reflejo imposible. Fermín se materializó a su lado. ¿Se encuentra bien, señor Vargas? Ricardo no apartó la vista de la callejuela por donde ella había desaparecido. Fermín, dijo, su voz era un susurro ronco. Necesito que averigües algo. Necesito que encuentres a esa mujer. No era una ilusión, era real. Y por primera vez en 3 años, Ricardo Vargas sintió algo más que el peso muerto de la pena. Sintió una chispa de imposible esperanza, una curiosidad tan feroz y dolorosa que amenazaba con consumirlo por completo. Tenía que saber quién era. Tenía que entender por qué el universo le había jugado una broma tan cruel y tan exquisita. Su exilio autoimpuesto había terminado. Acababa de encontrar una razón para volver a caminar entre los vivos, aunque fuera para perseguir a un fantasma de carne y hueso. Javier Moreno era un detective privado cuya oficina, en un tercer piso sin ascensor en la calle Montera, olía a café rancio y a desilusión. Había sido un buen policía hasta que la burocracia y un caso particularmente sórdido le habían quitado el alma. Ahora se dedicaba a seguir a maridos infieles y a encontrar a deudores escurridizos. El encargo de Ricardo Vargas era, con diferencia, el más extraño que había aceptado. Se llama Sofía García, dijo Javier, deslizando una carpeta de cartón sobre la imponente mesa de caoba del despacho de Ricardo. 34 años. Viuda. Tiene un hijo de 7 años, Mateo. Vive en un apartamento de alquiler en la calle del Amparo, en Lavapiés. Vende flores en la Plaza Mayor desde que su marido, un obrero de la construcción, murió en un accidente laboral hace 4 años. Ricardo devoraba cada palabra, cada dato. Cogió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías. Sofía empujando su carrito de flores, Sofía riendo con su hijo en un parque, Sofía esperando en la cola del supermercado. En cada imagen, el rostro de Elena lo miraba, pero en un contexto que le era completamente ajeno. La vida humilde, la lucha diaria, la resiliencia grabada en la forma en que fruncía el ceño. No tiene antecedentes, ni deudas importantes más allá de la hipoteca de sus padres en un pueblo de Extremadura, a la que ayuda a pagar. Es una mujer normal, señor Vargas. Completamente normal. Javier lo miró con curiosidad. ¿Puedo preguntar por qué este interés tan intenso? Ricardo le mostró una fotografía de Elena que siempre llevaba en su cartera. Era de su boda. Elena sonreía a la cámara, radiante, con una corona de flores blancas en el pelo. Javier contuvo el aliento. Dios mío, susurró. Son idénticas. No, corrigió Ricardo en voz baja. Elena era luminosa. Esta mujer, Sofía. En sus ojos hay una sombra que Elena nunca tuvo. En los días siguientes, Ricardo se convirtió en un fantasma que perseguía a otro. Usando la información de Javier, orquestó encuentros casuales. El primero fue en su propio terreno, en la Plaza Mayor. Se acercó al puesto de flores con el corazón martillándole en el pecho. «Buenos días», dijo, su voz más tensa de lo que pretendía. Sofía levantó la vista de un ramo de margaritas.
Sus ojos verdes se posaron en él, y por un instante, Ricardo olvidó cómo respirar. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era ligeramente más grave que la de Elena, con el deje castizo de quien ha nacido y crecido en Madrid. «Quisiera unas flores para una tumba». Las palabras salieron sin pensar. Una nube de compasión cruzó el rostro de Sofía. «Lo siento mucho». «¿Qué tipo de flores le gustaban?» «Lirios blancos», respondió Ricardo, la flor favorita de Elena. Mientras ella preparaba el ramo con manos expertas, Ricardo la observaba, memorizando cada detalle. La pequeña cicatriz en su ceja izquierda, el esmalte de uñas desconchado, la forma en que su pelo olía a champú de manzanilla y no al caro perfume francés que usaba Elena. Las diferencias eran pequeñas pero innumerables, como pequeñas grietas en un espejo perfecto. Pagó con un billete de 50 euros. Ella buscó cambio. «Es mucho», dijo. «Quédese con el cambio», respondió él bruscamente, y se alejó casi huyendo, con el ramo en la mano y el corazón hecho un desastre. Empezó a frecuentar Lavapiés. Aparcaba el Bentley a varias calles de distancia y caminaba por el barrio, un hombre con un traje de miles de euros en un mar de diversidad, olores a especias y ropa tendida en los balcones. Observaba desde lejos el colegio de Mateo. Veía a Sofía llegar para recogerlo, cómo el rostro del niño se iluminaba al verla y cómo ella lo abrazaba con una ferocidad que le encogía el alma. Un día, mientras los observaba en el parque, Mateo se cayó del columpio y se hizo un corte feo en la rodilla. Lloraba desconsoladamente. Sofía lo consoló con una ternura infinita, pero Ricardo vio el pánico en sus ojos cuando la herida no dejaba de sangrar. La vio mirar su modesto bolso, calculando sin duda el coste de una visita a urgencias, el dinero que no tenía. Fue entonces cuando Ricardo cruzó una línea, hizo una llamada. Una hora después, cuando Sofía salía de un centro de salud con Mateo, que ahora lucía un aparatoso vendaje y se comía un helado, una enfermera la detuvo. «Disculpe, señora García, se olvidaba de la factura». «Oh, Dios. Sí, lo siento». Empezó a rebuscar en su bolso. «No se preocupe, ya ha sido pagada. Un benefactor anónimo». Sofía se quedó atónita. Ricardo, observando desde el otro lado de la calle detrás de un periódico, sintió una mezcla de vergüenza y satisfacción. Era un poder que rara vez usaba, la capacidad de allanar el camino de otros con un simple gesto, pero se sentía sucio, como un dios jugando con la vida de los mortales. Sus encuentros se volvieron más atrevidos. Un día, tropezó accidentalmente con ella en el mercado de San Miguel, haciendo que se le cayeran las bolsas de la compra. Mientras la ayudaba a recoger las naranjas que rodaban por el suelo, sus manos se rozaron. La piel de ella era áspera. Una corriente eléctrica lo recorrió. «Debería tener más cuidado», dijo ella, con una mezcla de molestia y gratitud. «Le pido 1000 disculpas», dijo Ricardo. «Permítame que la invite a un café para compensarla». Para su sorpresa, ella aceptó. Se sentaron en una pequeña terraza. Ricardo, acostumbrado a los reservados de los restaurantes más caros de Madrid, se sentía extrañamente cómodo en aquella silla de plástico. Hablaron. O, más bien, ella habló. Le contó de Mateo, de lo inteligente que era, de su sueño de que estudiara en la universidad. Le habló de sus padres en Extremadura, de la dureza del campo. Le habló de su marido, con un cariño triste pero sin amargura. Ricardo escuchaba, fascinado. La vida de Sofía era un tapiz de lucha y amor tejido con hilos que él desconocía. No se quejaba. Había una fuerza en ella, una dignidad de acero que contrastaba brutalmente con la fragilidad que recordaba en Elena. Un flashback lo transportó a una noche en el Teatro Real. Elena estaba deslumbrante con un vestido de noche y las esmeraldas que él le había regalado. Durante el intermedio, se había quejado de que el champán no estaba lo suficientemente frío y de que la mujer sentada a su lado llevaba un perfume demasiado fuerte. Eran quejas triviales, nacidas de una vida sin preocupaciones reales. Amaba a Elena. La amaba con locura, pero por primera vez vio su vida juntos bajo una nueva luz. Una vida protegida, una burbuja dorada que él había construido a su alrededor. ¿Y usted?, preguntó Sofía de repente, sacándolo de su ensueño. ¿A qué se dedica? Siempre parece tan serio. Estoy en el negocio inmobiliario, respondió él vagamente. Y soy viudo. La expresión de Sofía se suavizó. Oh, lo siento, sé lo que es eso.
Se hizo un silencio entre ellos, un silencio cargado de un entendimiento compartido que trascendía la diferencia abismal de sus mundos. Ricardo empezó a encontrar excusas para ayudarla de forma más directa. Vio que su carrito de flores estaba viejo y desvencijado. Una mañana, cuando Sofía llegó a su puesto en la Plaza Mayor, se encontró con un carrito nuevo, de madera barnizada y con un toldo para protegerla del sol, lleno de las flores más frescas. Había una nota simple: para la mejor florista de Madrid. No estaba firmada. La vio mirar a su alrededor, desconcertada y abrumada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento Ricardo comprendió que se estaba enamorando. Y no era del fantasma de Elena, era de Sofía, de su fuerza, de su bondad, de la sombra en sus ojos que hablaba de batallas ganadas y pérdidas sufridas. Estaba cayendo por la mujer que era, no por la mujer a la que se parecía, pero su engaño era una bomba de relojería. La base de su incipiente relación era una mentira, una omisión tan grande que sabía que, cuando explotara, lo destruiría todo. El miedo a perderla, a esta segunda oportunidad que el destino le había puesto delante, era casi tan grande como el miedo que sintió la noche en que perdió a Elena para siempre. La noche en que el coche patinó en el asfalto mojado de la M30 y la burbuja dorada se hizo añicos contra el frío metal de la mediana. El recuerdo lo golpeó de nuevo, el sonido de cristales rotos, el olor a gasolina y la mano de Elena, de repente fría en la suya. Tuvo que cerrar los ojos con fuerza, luchando por mantenerse en la terraza del café, en el presente, junto a Sofía. La bomba de relojería seguía corriendo, y él no sabía cómo desactivarla. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa de otoño. La lluvia caía sin piedad sobre Madrid, convirtiendo las calles en ríos grises. Ricardo había llamado a Sofía con la excusa de encargar un gran centro de flores para un evento de su empresa. Era una mentira, por supuesto. Solo quería oír su voz. Pero la voz que le contestó al otro lado del teléfono estaba rota por la angustia. No puedo, señor Vargas, lo siento. Es Mateo. Tiene fiebre muy alta, no para de tiritar. La doctora dijo que podía ser una neumonía. Estamos en urgencias en el Gregorio Marañón. El mundo de Ricardo se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, dijo: voy para allá. Cuando llegó al hospital, el caos de urgencias lo envolvió. Encontró a Sofía en un pasillo abarrotado, acunando a un Mateo pálido y febril. La expresión de su rostro era de puro terror. Se sentó a su lado, sin decir nada. Simplemente estuvo allí. Su presencia, su calma en medio del pánico de ella, pareció ser un ancla. Horas más tarde, un médico les confirmó que era una neumonía, pero que la habían cogido a tiempo. Mateo necesitaba ser ingresado. Fue entonces cuando la burocracia del hospital chocó con la realidad de Sofía. Faltaba un papel, un trámite, algo que retrasaría el ingreso a una habitación. Ricardo actuó. Una llamada a su abogado, que a su vez llamó a alguien en la junta del hospital. Y en menos de 15 minutos, Mateo estaba siendo trasladado a la mejor habitación privada del ala de pediatría. Sofía lo miraba, con una mezcla de gratitud y sospecha. ¿Quién es usted, Ricardo? ¿De verdad? Estaban en la cafetería del hospital, el olor a desinfectante y a café quemado flotando en el aire. Ricardo supo que el momento había llegado. La bomba de relojería estaba a punto de estallar. Sofía, tengo que contarte algo, empezó, su voz apenas un susurro. La razón por la que me acerqué a ti no fue por casualidad. Sacó la cartera y extrajo la fotografía de su boda. La deslizó sobre la mesa hacia ella. Esta era mi esposa, Elena. Sofía miró la foto. Su rostro palideció. Miró de la mujer sonriente de la foto a la cara seria de Ricardo y de vuelta a la foto. La confusión inicial en sus ojos se transformó lentamente en comprensión y luego en una herida profunda. Era como ver una luz apagarse. Por eso, dijo ella en voz baja, la voz temblorosa. Todos los encuentros casuales, el dinero para la rodilla de Mateo, el carrito de flores, era por ella, porque me parezco a ella. Al principio, sí, admitió Ricardo, sintiendo como cada palabra le desgarraba por dentro. Cuando te vi por primera vez, creí que estaba viendo un fantasma. Estaba desesperado, Sofía, roto. Y tú, eras como un eco de todo lo que había perdido. ¿Así que he sido eso para ti? ¿Un eco? ¿Un reemplazo? La herida en su voz se convirtió en ira. Has estado jugando conmigo, con mi vida. ¿Te sentías bien? ¿El millonario ayudando a la pobre florista que se parece a su esposa muerta?
¿Era una especie de obra de caridad para limpiar tu conciencia? No, no es eso, suplicó él. Cambió. En algún momento, dejó de tratarse de Elena y empezó a tratarse de ti. Me enamoré de tu fuerza, de tu risa, de la forma en que cuidas a Mateo, de la mujer que eres, Sofía, no del recuerdo de otra persona, pero sus palabras sonaban vacías, ahogadas por la magnitud de su engaño inicial. Sofía se levantó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y decepción. No quiero volver a verte, Ricardo. Aléjate de mí y de mi hijo. Nuestra vida es humilde, pero es real. No somos parte de tu terapia para superar el duelo. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en la fría y estéril cafetería del hospital, con la foto de su esposa muerta sobre la mesa como un testimonio de su locura. Lo había perdido todo. De nuevo. Y esta vez, la culpa era enteramente suya. Los días siguientes fueron un infierno para Ricardo, un regreso al vacío de los últimos 3 años, pero peor, porque ahora sabía lo que había perdido. El silencio de su mansión en La Moraleja era más profundo, el lujo más insultante. Despidió a Javier Moreno, el detective. Dejó de ir a la oficina. Pasaba las horas mirando por la ventana, viendo cómo las hojas caían de los árboles, cada una un símbolo de su esperanza perdida. Comprendió la verdad de las palabras de Sofía. Había sido egoísta. Había irrumpido en su vida, usando su dinero y su poder para manipularla, todo para calmar su propio dolor. No la había visto realmente a ella al principio, solo un reflejo de su pasado. Y cuando finalmente la vio, ya era demasiado tarde. Pero en medio de la desesperación, una nueva comprensión comenzó a tomar forma. El amor que sentía por Sofía era real. Y si era real, no podía rendirse. Pero esta vez, no podía usar su dinero como un arma o una herramienta. Tenía que demostrarle su arrepentimiento y su amor de una manera que ella entendiera. De una manera que fuera genuina. Recordó algo que Elena siempre había querido hacer. Quería financiar un jardín comunitario en un barrio desfavorecido, un lugar donde los niños pudieran jugar y los ancianos pudieran sentarse al sol. Era un proyecto que nunca llegaron a empezar. Ricardo se puso a trabajar. No llamó a sus asistentes ni a sus gerentes de proyecto. Fue él mismo. Se reunió con asociaciones de vecinos de Lavapiés. Habló con el ayuntamiento. Compró un solar abandonado a pocas calles del apartamento de Sofía. Contrató a una pequeña empresa de construcción del barrio, no a sus gigantes corporativos. Y todos los días estaba allí, no con su traje caro, sino con vaqueros y botas, supervisando, hablando con los trabajadores, aprendiendo sus nombres. El proyecto tardó meses. Durante ese tiempo, no intentó contactar con Sofía. Sabía que las palabras no servirían de nada. Solo las acciones podían empezar a reparar el daño que había causado. Finalmente, el jardín estuvo terminado. Era un pequeño oasis de verdor en medio de la jungla de asfalto. Tenía un área de juegos para niños, bancos a la sombra de los árboles y parcelas para que los vecinos cultivaran sus propias hortalizas y flores. En la entrada había una pequeña placa de bronce. No ponía donado por Ricardo Vargas, ponía Jardín de la Esperanza, porque todos merecen un lugar donde ver crecer la vida. El día de la inauguración, todo el barrio salió a celebrarlo. Había música, comida y risas de niños. Ricardo se mantuvo al margen, observando, y entonces la vio. Sofía estaba allí con Mateo. El niño corrió hacia los columpios, riendo a carcajadas. Sofía se quedó mirando el jardín, leyendo la placa. Luego, sus ojos recorrieron la multitud y se encontraron con los de Ricardo. Él no se movió. Simplemente la miró, con el corazón en un puño, dejando que su mirada le dijera todo lo que no podía expresar con palabras. Su arrepentimiento, su dolor, su amor incondicional. Lentamente, Sofía caminó hacia él. Su expresión ya no era de ira, sino de una cautelosa curiosidad. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. Porque tenías razón, respondió él, su voz ronca de emoción. Mi vida estaba vacía, me escondía detrás de mi dinero y de mi dolor. Tú me enseñaste lo que significa ser fuerte, lo que significa vivir de verdad. Este jardín no es para impresionarte. Es mi forma de decir gracias y de pedirte perdón. No por parecerte a ella, sino por no haberte visto a ti desde el principio. Se quedaron en silencio por un largo momento, el sonido de la celebración a su alrededor. Elena estaría orgullosa, dijo Sofía suavemente, mirando el jardín. Y creo que también estaría feliz de que hayas aprendido a vivir de nuevo. Ricardo sintió que una carga que llevaba durante años se desvanecía.
Solo quiero una oportunidad, Sofía, para empezar de nuevo, sin fantasmas, sin mentiras. Solo tú, yo y Mateo. No como un cuento de hadas, sino como la vida real, con sus luchas y sus alegrías. Déjame demostrarte que el hombre que te ama no es el mismo que te encontró por las razones equivocadas. Sofía miró a su hijo, que jugaba felizmente. Luego volvió a mirar a Ricardo, y por primera vez en mucho tiempo, le dedicó una pequeña y verdadera sonrisa. No era un sí definitivo, no era un final de película, pero era una puerta que se abría, era una oportunidad, era el comienzo de la esperanza. Lección de vida. El duelo es un océano profundo, y es fácil ahogarse en sus aguas. Pero honrar a quienes hemos perdido no significa dejar de vivir. Significa llevar su amor con nosotros mientras tenemos el coraje de abrir nuestro corazón a nuevas historias. La verdadera conexión no se basa en apariencias o en ecos del pasado, sino en la valiente aceptación del presente y en la construcción de un futuro basado en la honestidad, el respeto y la vulnerabilidad. La riqueza más grande no se mide en euros ni en propiedades, sino en la capacidad de cambiar, de pedir perdón y de amar de nuevo, no para reemplazar lo perdido, sino para añadir un nuevo y valioso capítulo a la historia de nuestra vida. Llamado a la acción. Mira a tu alrededor. Hay personas luchando batallas que no puedes ver. No dejes que los fantasmas de tu pasado te impidan ser un faro en el presente de alguien. Si has cometido un error, enmiéndalo con acciones, no solo con palabras. Si amas a alguien, asegúrate de que se sienta visto por quien es, no por quien te gustaría que fuera. Abre los ojos a las segundas oportunidades, porque a menudo llegan de las formas más inesperadas. Elige la esperanza sobre el dolor, la conexión sobre el aislamiento, y construye tu propio jardín de la esperanza en el mundo, un acto de bondad a la vez.